Hermoso día nos ha dado el Señor para darles las palabras. Y bueno, en este día quiero compartir con ustedes el pasaje que continúa, que sería San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. San Juan 3, 16 al 21. Un pasaje muy conocido, aunque no a veces realmente entendido. Mucho lo sabemos de memoria, ¿no? El pasaje, pero muchas veces el pasaje está enfocado en algo que no es lo que realmente nos enseña la palabra, ¿no? Normalmente lo enfocamos exclusivamente en el amor de Dios, que realmente el amor de Dios es parte, pero no es el punto fundamental. Y ahora lo vamos a ir viendo. Así que, ¿ya lo tienen? Juan 3:16, leemos la palabra de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean repetidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Bueno, el domingo pasado Lucas estuvo exponiendo la conversación entre Jesús y Nicodemo respecto al nuevo nacimiento. Y para seguir el hilo del pasaje, quisiera que volviéramos un par de versículos atrás, al versículo 14, donde Jesús dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús menciona lo que dice un pasaje en el Antiguo Testamento, Números 21, del 4 al 9, donde vemos que el pueblo de Israel se quejó contra Dios y Moisés porque iban por un camino difícil. No sé si recuerdan el pasaje, ahora lo vamos a leer para recordarlo. Y encima estaban cansados del maná, y dice que Dios mandó serpientes ardientes o venenosas, y que mucho pueblo murió. Entonces el pueblo fue a Moisés y le dijo, ahí, ahora les leo el pasaje, dice: pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. A ver, quiero recordar un poquito cómo era la cosa. Acuérdense, el pueblo de Israel va por el desierto. En un momento Dios los está llevando por una zona bien desértica,
donde no había agua ni comida. Y bueno, están los de siempre que empezaban a quejarse, pero Dios, ¿por qué no estáis acá? En Egipto estábamos bien, comíamos bien, teníamos agua, ahora no tenemos agua, no tenemos comida y estamos cansados de comer maná. Ya estaban bastante enojados. Y entonces Dios, ¿qué hace? Vos te querés revelar, listo. Y dice que mató serpientes venenosas que mordían a la gente, ¿no? El pueblo estaba pecando contra Dios al quejarse y Dios les mata a las serpientes. Ahora, en un momento, ellos vieron, porque Dios les abrió los ojos, que la única manera de zafar de esas serpientes venenosas era clamando a Dios, para que Dios las sacara. No había otra forma. Entonces, pensaron, ¿quién puede librarnos de esto? Solamente Dios. Fueron a Moisés y Moisés clamó y el Señor le dijo que hiciera esta serpiente de bronce. Recuerden que el bronce en toda la Biblia es símbolo de juicio. Y que la ata un poste, ¿no? Ahora, qué raro, ¿no? Porque estaban muriendo por las mordeduras de serpiente y Dios les dice que hagan una de bronce. Si Dios por medio de las serpientes traía muerte al pueblo por su rebeldía, y esta muerte se convertía en vida al mirar la serpiente de bronce en el poste, cuánto más Jesús, que es la verdadera vida, restaurará a los muertos espirituales a la vida eterna. Si la serpiente levantada como símbolo de Cristo daba vida cuando el pueblo la miraba, a los que creían en el amor perdonador y dadivoso de Dios, porque no todos mirarían a la serpiente de bronce. Tal vez habría muchos que no creerían que iban a ser sanados por mirar a la serpiente de bronce, porque estaban los incrédulos también. Entonces, en el sentido más real, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, levantado en la cruz, dará verdadera vida a todo el que cree, viendo en él la obra de Dios, al enviar a su unigénito Hijo a morir en una cruz para cumplir la justicia divina y luego imputarnos esa justicia a nosotros solamente por creer. Ellos tenían que mirar la serpiente, nosotros solamente tenemos que creer. Y así tener vida eterna. Como dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esta enseñanza final y sublime, que contenía todo lo que Nicodemo y toda la iglesia necesitaba, Jesús le explicó a él y a nosotros que era necesario un nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo para poder ver a Cristo y su sublime vida, obra y resurrección, de las cuales hoy gozamos solo por gracia, un regalo inmerecido. Hay un pasaje de Deuteronomio 36 que es tremendo. Piensen que estamos hablando del Antiguo Testamento, pero escucha el pasaje, dice: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. ¿Quién es el que cambia nuestro corazón y alma para que lo amemos? Dios. ¿Y qué
¿Y qué hace luego de cambiarnos los corazones? Nos da vida. En ningún momento dice que nosotros hacemos algo porque estábamos muertos y no podíamos, por más que hubiéramos querido, ni siquiera creer. Nunca podríamos mirar a Jesús y creer si el bendito Consolador no nos hubiera abierto los ojos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca vi un muerto, no sé si usted lo vio, dígame, pero yo nunca vi un muerto que abriera los ojos y pensara o creyera en algo sin la intervención divina. Y Dios, en su infinito amor, gracia y misericordia, nos dio vida. Entonces, y recién entonces, pudimos ver al Señor y creer en la obra que hizo en la cruz y no perdernos, sino tener vida eterna en Él. Pero todo esto empezó con Nicodemo y el nuevo nacimiento. Ahora sí, entramos al pasaje de hoy con el versículo 16, llamado también el pequeño evangelio. No por menoscabarlo, sino porque en pocas palabras expone el evangelio de una manera sumamente clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que todos sabemos ese versículo, ¿no? Ahora, vamos a ir desmenuzándolo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá tenemos que ponernos un poco técnicos para comprender la realidad de lo que dice el pasaje. Cuando habla que Dios amó al mundo, esa palabra mundo puede significar varias cosas en el original griego. A saber, la palabra en griego utilizada acá es cosmos. Pero hay varias palabras griegas que en el castellano se traducen como mundo. Por ejemplo, oikoumene, que habla del mundo civilizado, habitado. Aion, que tiene que ver con las edades, con las épocas. Y cosmos, que es la palabra que utiliza acá el pasaje, que habla de la humanidad o el sistema, ¿sí? Es decir, Dios amó a toda la humanidad, su creación, pero pone un condicionante. O sea, para recibir ese amor hay un condicionante importantísimo que dice, para todo aquel que en él cree. Y como venimos viendo desde el domingo pasado, para poder creer hay que nacer de nuevo en el Espíritu Santo. Y no toda la creación nace de nuevo, solo los escogidos de Dios. ¿Qué dice Efesios 1 del 3 al 7? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para el avance de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Para resumir, Jesús murió por toda la humanidad que había sido escogida antes de la fundación del mundo. De lo contrario, estaríamos abrazando una falsa doctrina que dice que Dios murió absolutamente por todos. Eso nos llevaría al universalismo, que dice que todos los seres humanos se salvan. Entonces, Dios se está contradiciendo.
¿Por qué? Porque el infierno va a estar lleno de gente por las que Cristo habría pagado su castigo en la cruz, supuestamente. También dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto, ¿sí? Y la mayoría dice el camino ancho, el camino a la perdición, ¿sí? Y dice que el angosto, que es Cristo, solo los escogidos lo tomamos. Dice que el Señor separará las ovejas de los cabritos y tantos otros miles de pasajes donde podemos ver que la salvación no es para todos. La palabra amor en el original es la palabra agapao, que es la forma más elevada de amor y es muy utilizada por Juan en sus escritos para expresar el amor de Dios por sus hijos o el amor de los hombres para con Dios. Así nos amó nuestro Dios. No podemos entenderlo porque nosotros sabemos cómo somos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús a condenar al mundo en primera instancia, ya que el Mesías sí juzgaría al mundo, como enseña Juan 5, 26 y 27, que dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. También Mateo 25, 31 al 46, que es un pasaje largo, no lo vamos a leer, pero lo pueden leer en su casa. También Jesús juzgando a las naciones. Y hay muchos otros pasajes, pero Jesús sí tiene esta capacidad. Pero, ¿por qué dije en primera instancia? Porque el pasaje sigue diciendo que el primer propósito es que el mundo, la misma palabra cosmos, sea salvo por él, o sea, por Cristo. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Ya ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra creer es muy importante en este pasaje. Fíjense que ahora deja muy en claro quién es condenado y quién no lo es. ¿Quién es condenado? El que cree no es condenado. ¿Por qué? Porque el que cree previamente nació de nuevo por medio del Espíritu Santo, que es la regeneración. Y Dios le dio la fe para creer, es decir, que es uno de los que Dios, en su infinita gracia y misericordia, lo escogió antes de fundar el mundo. Pero el que no cree ya fue condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios para su salvación. Todavía cree que hay algo bueno en él que lo puede salvar. Ahora, ¿en qué debemos creer? En que Jesús vivió una vida perfecta ante el Padre que nosotros no podíamos vivir, cumpliendo la ley perfecta e imputándonos esa vida perfecta, no habiendo pecado nunca. Jesús jamás pecó. Murió tomando nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, pagando un precio que nos correspondía pagar a nosotros y venciendo el tercer día a la muerte
levantándose de la tumba, resucitando para gloria de Dios Padre. Esto es lo que debemos creer. Ahora, ¿qué es creer? La palabra usada en griego es pisteuo, que significa tener fe, tener fe en o con respecto a una persona o cosa. Esa sería la definición, ¿sí? Es decir, en el contexto es confiar en esa gloriosa obra de Cristo en nuestro favor, confiar en Jesús. Esto no incluye nada que nosotros podamos o debamos hacer. Solo lo que Cristo hizo tiene valor para el Padre. La fe es un conocimiento intelectual de la verdad, estar de acuerdo con la verdad, pero por sí solo esto no es la fe bíblica. Porque los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago. La fe bíblica y salvadora incluye la fiducia, que es la confianza y el descanso en la obra de Cristo por nosotros. Dejo de confiar en mis propias obras para salvarme y confío en la suficiencia de Cristo. Pero cuando hablamos de condenación, ¿a qué nos referimos? El siguiente versículo lo explica. Versículo 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz, la palabra en griego es phos, que significa fuego, luz, resplandor. En Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció dentro de ellos. Apocalipsis 22:16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, esa luz que resplandece, que guía al amanecer. Vieron en el campo muchas veces, no sé si alguno tuvo la experiencia, pero en el campo a la mañana esa luz que empieza a aparecer es la que, mira, tengo que ir para allá, nos guía, nos orienta. Ese norte que orienta nuestras vidas, esa luz resplandeciente que nos cautiva con su belleza, es la que vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas de este mundo porque esta luz exponía su pecado, porque sus obras eran malas. Los dejaba al descubierto frente al 3 veces santo. Hermanos, les pido que recuerden sinceramente, cuando usted está en pecado, ¿no le cuesta venir ante Dios y pedirle perdón? Nos da mucha vergüenza, porque sabemos que eso no le gusta al Señor, que hicimos algo que no le agrada a Dios. Si nosotros que somos hijos de Dios, que sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nos sentimos así. Imagínense aquellos que son sus enemigos. No quieren ni aparecer por donde está Dios. La gente amó más la oscuridad que la luz. La gente es juzgada porque ama la oscuridad. Naturalmente aman su propio camino y aman sus obras malvadas. Se convencen que las personas buenas, que son personas buenas, decentes, entonces evitan la luz.
se han rebelado contra Dios. Por lo tanto, viene el juicio. Aquellos que hacen lo malo también buscan las tinieblas porque en la oscuridad pueden esconderse para que no los reprendan. Por ejemplo, un ladrón busca la oscuridad para esconderse, para no ser atrapado y pagar las consecuencias de su delito. Pero el versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Como dice Efesios 2:10, ¿verdad? El que practica la verdad y viene a la luz es el que ya ha creído en el unigénito Hijo de Dios, porque Él lo hizo nacer de nuevo previamente y por lo tanto sus obras son hechas en Dios. ¿Vemos el hilo? Primero Nicodemo, hablando de un nuevo nacimiento, ¿sí? Y después cómo Dios nos ha manifestado su amor y después que nosotros vamos a hacer las obras que en Dios. ¿Por qué? Porque pudimos nacer de nuevo, porque pudimos ver a Cristo, pudimos creer y entonces como consecuencia vamos a hacer las obras de Dios. El otro día en el trabajo me contaba una persona que en un pueblo, creo que era Dinamarca, no estoy seguro, no usaban cortinas en las casas, porque sus habitantes son todos creyentes y dicen que no tienen nada que esconder. Me pareció interesante, ya que, como dice este versículo, si practicamos la verdad, dejamos que todos lo vean, vamos a la luz, pero ¿con qué propósito? Me gusta como dice la versión de NTV. Dice, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Imagínense. Segunda de Corintios 3, del 2 al 3, Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Pablo era una carta abierta a todo el mundo. Su vida testificaba de Cristo. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para creer y hacer las obras de Dios. Porque Dios nos amó tanto, con un amor superlativo, que dio nada menos que a su único Hijo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer, tener confianza en lo que su palabra dice y gozar desde ya de la vida eterna que se nos concede. ¿Ven? Vamos a orar al Señor. Precioso Dios, eterno Rey, santo, soberano, glorioso. Señor, cada vez que escudriñamos tu palabra, Señor, podemos ver la perfección que hay en tu palabra, Señor. La continuidad, vemos un pasaje como el de Deuteronomio o un pasaje como el de Juan y vemos que sigue manteniendo el mismo hilo, Señor. Siempre hablando del Redentor, de Cristo, de la salvación, de tu gracia. Precioso Dios, te honramos, Señor, exaltamos tu precioso nombre. Señor, vemos, Dios, has hecho una obra gloriosa en cada uno de nosotros, Señor, haciéndonos nacer de nuevo para que pudiéramos ver a Cristo,
Gracias, Señor, por este nuevo nacimiento que el Espíritu Santo produjo en nosotros. Gracias porque nada podíamos hacer, pero vos lo hiciste todo por nosotros, Señor. Y ahora nosotros queremos orar, porque vos nos amaste primero y que ahora podemos amarte. Ayudanos, Señor. Poner nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ayúdanos a derramarnos en tu presencia, en adoración, en gratitud, Señor, creyendo la obra gloriosa de Cristo en la cruz, su vida maravillosa, Señor. Padre precioso, ayúdanos, porque sabemos que pronto llegará la resurrección, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos exaltar en cada momento de nuestras vidas, Señor. Queremos ser un libro abierto, una carta abierta, para que el mundo pueda ver, Señor, la obra maravillosa que vos has hecho en nuestro corazón. Señor, te ruego que nos guíes, que nos ayudes, que nos trates, que nos uses para la gloria, la honra y el avance de tu precioso nombre. Bendito seas, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias.